Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes. El día de hoy tenemos a dos de los ilustres miembros de Carmen Mola y el día de hoy estaremos platicando del infierno. Nos da mucho gusto porque ya es la segunda vez que platicamos de La Bestia. Estuvimos cuando ganaron el premio, que estuvieron aquí en México también, cosa que nos da mucho gusto, y ahora pues repetir. Jorge tenía otro compromiso, pero bueno, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Y pues yo digo que sin más preámbulo, nos vamos sobre las preguntas. Muy bien. Yo quisiera irme, ¿quién me quiere contestar? Va a ser una trilogía, supongo. Es una posibilidad lo de que esto termine siendo una trilogía de novelas históricas, porque es verdad que haciendo como un cálculo que es más o menos evidente entre la primera novela y la segunda, La Bestia se ambienta en 1834, El infierno se ambienta en 1866, eso son 32 años, y si sumamos otros 32 años nos vamos a 1898, que es un año clave en el siglo XIX español porque es el gran desastre en el que España ya pierde todas las colonias y es el año de la postración española, que se llama. Entonces es muy tentador terminar estas dos novelas, La Bestia y El infierno, con una tercera que termina siendo, bueno, una especie de tríptico del siglo XIX que marque como estos tres hitos. Pero yo me iría más pensando en El infierno de Dante. Es decir, una trilogía, El infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Digo, no lo sé, porque todos los capítulos pues, son los círculos del infierno, nada más. Sí, lo que pasa es que nosotros solo sacamos 7 círculos, Dante, Sí. Dante usó 9. Claro. Nosotros nos quedamos en el séptimo, que es el de los violentos, el de los asesinos, porque Carmen Mola hace una exploración de la maldad y de la violencia y nos parecía más oportuno terminar en el séptimo. Y el guiño a Dante era obligatorio desde la elección del título, así Claro. que, bueno, hemos jugado un poquito con eso, sí. Bueno, ¿y de dónde sale? Porque hay mucha crueldad. Yo entiendo que la época, sobre todo lo que narran en Cuba, el esclavismo, sur de los Estados Unidos, por supuesto, aquí en México también hubo mucha explotación, pero a mí se me hace una violencia excesiva, que lo narran ustedes con una profundidad y con un detalle que me llama mucho la atención. ¿Cómo se inspiran para encontrar toda esa maldad que hay en el ser humano? Ya, bueno, en realidad la maldad y la violencia es un tema de exploración prácticamente de Carmen Mola, es un tema muy presente en cada una de nuestras novelas, tanto las contemporáneas como las históricas, y nosotros en ese sentido, como estamos hablando del mal, estamos hablando de la violencia, no queremos rehuir los momentos en los que esa violencia explota de alguna forma. Siempre lo comparamos con lo mismo, ¿no? Como si escribieras una novela sobre sexo y no describieras las escenas de sexo. Claro. Estás hablando sobre ese tema, ¿no? Y entonces ahí nosotros nos acercamos, no somos paternalistas con el lector, creemos que la gente está más que preparada para leer momentos así dentro de una historia y nos adentramos a contarlo. Y en este caso lo que ha pasado es que nosotros inventamos, por supuesto, pero no te creas que inventamos tanto. O sea, cuando empezamos a investigar sobre cómo era la esclavitud en La Habana, las torturas que se describen en la novela, los castigos, el trabajo, que era muchísimo más duro que el del sur de Estados Unidos, es así, era real. Nosotros ahí nos estamos limitando a describir todo lo que sucedía en esas plantaciones de azúcar en ese 1866. Entonces al final, bueno, luego aparte nosotros sumamos a un asesino que tampoco es muy agradable y que mata de una manera un poco perversa, y ahí surge todo ese viaje hacia la violencia. Bueno, a eso iba yo también. ¿Alguno de ustedes fue a Cuba? Yo había ido hace 20 años o así y hemos vuelto ahora, pero ya con el libro terminado. Hemos vuelto para hacer promoción y para encontrarnos la Cuba que es hoy, que nada se parece a la Cuba colonial. Para conocer la Cuba colonial obviamente no podíamos ir porque es muy diferente. Hemos tenido que acudir a otras fuentes de documentación para enterarnos un poco. Bueno, y ese método ahorita que hablaban de la crueldad y este asesino, ese método de matar tan horrible, de exprimir el cerebro y meter la mano, digo, es totalmente cruel, pero por el otro lado, esa escena que se menciona varias veces, en donde tienes el poder, más poder que la reina. ¿Cómo lo investigaron eso? ¿Cómo lo idearon? Pues en realidad nosotros hay como una idea que queríamos plasmar en la novela, que era ese deseo de poder, y ese deseo de poder absoluto está sobre la vida de otra persona. O sea, no es una cuestión de riquezas, no es una cuestión de palacios, sino de sentirte un dios. De sentirte un dios te sientes en la
con el poder de poder arrebatar una vida a alguien, y por eso lo describe este personaje, el demonio de la novela. Lo que propone es arrebatársela de manera muy lenta para que la persona se dé cuenta de que está perdiendo la vida. Entonces nosotros queríamos hablar de esa relación de poder, ¿no? De cómo algunos seres humanos se creen por encima de otros seres humanos, y en el derecho de arrebatarles una vida. Y en el modus operandi, en realidad nosotros ahí, en una de nuestras reuniones, barajamos muchas posibilidades, pero el origen viene de un caso real. Había una terrateniente en Nueva Orleans que se llamaba Madame Lalaurie, que mataba de esta manera a sus esclavos, los torturaba de otras formas también, pero una de las formas en la que los mataba era levantándoles la tapa del cráneo y clavándoles un palo en el cerebro para removerse. Entonces esto era un hecho real, luego ella se ha convertido en un personaje mítico de Nueva Orleans, una de las grandes brujas. Una mujer encantadora. Sí. Bueno, y más allá de la reina, que son personajes reales, siempre se habla y se pregunta a los autores si dentro de los personajes, no se puede ser un Mauro, hay alguna persona que ustedes conozcan que tiene el carácter o que se parece o que pudiera haber sido en el que se hayan inspirado en algunos de los personajes. Bueno, siempre el escritor coge cosas, ¿no?, de aquí y de allá. No hay un modelo, digamos, directo que encarne a Mauro, eso no, pero sí que de una forma más o menos consciente vas tomando cosas tuyas mismas, o de un amigo, o de alguien que has conocido, o incluso un personaje de ficción que te gusta, y con eso haces un poquito el molde, ¿no? Pero no hay una inspiración directa, pero el trabajo del escritor es siempre ir cogiendo de aquí y de allá para formar, para perfilar a todos. Muy bien, pues tenemos miembros, afortunadamente, en Latinoamérica, España inclusive, y aquí en México. Una de nuestras compañeras de Honduras nos mandó la pregunta, dice: Leonor en el infierno y Elena en la serie La novia gitana son mujeres resilientes, inteligentes y luchadoras. Construyen esos personajes a partir de familiares o personas cercanas a ustedes, justo lo que platicábamos en un momento. Sí, bueno, lo contaba Antonio, o sea, lo construimos a partir de modelos concretos, y es verdad que tenemos la aspiración en cada novela de construir personajes femeninos que sean fuertes, que sean personajes por sí mismos y no dependientes de otros personajes, que sea su historia. Es el caso de Elena, es el caso de Leonor, es el caso de Lucía en La Bestia. Son personajes femeninos que no son vicarios de otros, no son la novia de, la hija de, o cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, ese sí es nuestro interés. La relación entre Leonor y Mauro, creo que aparte de todo, pues es una historia de tal vez un amor imposible, ¿no? Quisiera yo decir. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo decidieron enfocar y poner esa parte dentro de esta historia tan terrible, tan dura? Sí. Ese toque de una historia de amor. Bueno, sí, hay una intención inicial en hacer un folletín decimonónico con las normas de ese folletín y hacerlo y vincularlo al thriller. Leonor y Mauro encarnan dos de las características que nos interesaban del siglo XIX, de 1866. Por un lado, un Madrid luminoso que empezaba a divertirse, el nacimiento de la bohemia. Leonor encarna eso, es una bailarina, una suripanta, bailarina de teatro de variedades. Y por otro lado, el carácter revolucionario del pueblo español en todo el siglo. Mauro es un estudiante revolucionario. Él es comprometido, idealista, ella es frívola, egoísta, dos polos opuestos. El choque, en la senda estrecha, inevitable, el choque, se enamoran. Y ya ese amor, a partir de ese gran enamoramiento, vamos a ir desarrollando esa historia de amor en paralelo al film. Y bueno, ¿y el niño si era de él o no era de él? Haremos prueba de ADN. Bueno, y por otro lado, seguramente han de ver, ustedes viven en España, pero han tenido que investigar mucho sobre la época, supongo, porque también hay una buena investigación. Sí, toda novela histórica tiene su proceso de documentación. Es verdad que España, nosotros teníamos, no digo que absolutamente controlado, pero sí ya habíamos trabajado mucho en La Bestia, esa ambientación, y teníamos que descubrir el mundo de La Habana, y a partir de ahí, bueno, es muy útil la prensa de los sitios, ¿no? La prensa de la Gaceta de La Habana, determinados libros que nos contaban cómo era el día a día de la ciudad de La Habana, y otro que se llama Cimarrón, que es un clásico de Miguel Barnet, que te cuenta perfectamente el mundo de la esclavitud y cómo era la vida en los ingenios. Albert, ¿tú qué quisieras? Pues sí, hay aquí una cosa y un detalle que nos contó justamente su compañero, se me fue ahorita el nombre, Jorge Díaz,
que justamente la vez pasada que vinieron a la Ciudad de México, él se escapó y fue a Santo Domingo a comprarle un título a Carmen Mola, ¿no? Sí, sí. ¿Piensan comprarle ahora el título de maestría o doctorado para que continúe la carrera Carmen Mola? Bueno, es que Carmen Mola este último año no ha podido estudiar mucho, ¿no? Porque no ha tenido tiempo, así que no se ha sacado ese título. Pero bueno, cuando se lo saque no me parece mala idea, podríamos ir a darle ya una maestría o algo así, o un doctorado. No es mala idea. Y por otro lado, bueno, siendo ustedes también guionistas, ¿hay planes de llevar Infierno o La Bestia a cines? Bueno, hay conversaciones. A nosotros no nos obsesiona mucho el que se convierta luego en película o en serie, porque bueno, ya hacemos series y películas por otro lado, ¿no? Y entonces para nosotros el final es el libro. Si sucede, bienvenido sea, que es lo que ha pasado con La novia gitana. Y hay conversaciones con El infierno y con La bestia. El problema es que es el siglo XIX, hay que reconstruir Madrid, La Habana, es un dineral hacer esa película o esa serie. Ok, pues... Y bueno, platíquenos un poco en qué están trabajando ahora. Ahora estamos trabajando en la quinta entrega de la serie de Elena Blanco, ¿vale? La de Papá 4, Las madres fue el último. Los lectores están muy ávidos de leer la continuación porque terminaba en alto esa historia y ahora ya estamos trabajando en esa continuación. Sí, porque justo por aquí andan varios de nuestros compañeros y han leído Infierno, han leído La bestia, pero decían, ¿qué otro libro compro? De los monos, ¿no? Y entonces justamente... Bueno, ahora mismo aquí en la feria se puede conseguir toda la serie en el stand de Random House, se puede conseguir que están publicados con Alfaguara, La novia gitana y todos los que vinieron después. Muy bien, pues no sé, algo más que quisieran el mensaje mandar a nuestros compañeros de Recomiéndame un buen libro. Nada, saludar a la gente que nos sigue, a todos los lectores latinoamericanos, no solo mexicanos que están ahí detrás, al otro lado. Muchas gracias por el apoyo y por leernos y seguiremos suministrando historias a toda esta comunidad lectora tan bonita. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por aceptar la invitación a través de Planeta y les trajimos aquí un regalito. Muchas gracias. Para que Muchas lo recuerden. gracias. Y esta es para Jorge también. Sí, se la Si nos entregaremos. hacen favor de Haremos entrega a Jorge. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muy amables. Pues espero que disfruten México como siempre. Sí, Lo haremos. Gracias.